¿Sabías que el Cid Campeador estuvo a punto de derrocar al rey Alfonso VI y convertirse en el emperador más poderoso de la historia europea? En los próximos 20 minutos te voy a revelar la historia más explosiva sobre cómo una sola decisión diferente del héroe más grande de España habría cambiado completamente el curso de la historia mundial, creando un imperio español que habría dominado Europa 500 años antes de que Colón descubriera América. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiarlo todo sobre cómo entiendes no solo la historia española, sino también la evolución de toda la civilización occidental. Pero espera, porque la historia que te voy a contar no es solo sobre una oportunidad perdida. Es sobre cómo las decisiones de honor personal pueden cambiar el destino de continentes enteros, y cómo el mundo moderno habría sido completamente diferente si el guerrero más poderoso de la Edad Media hubiera elegido ambición política sobre lealtad personal. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería el mundo si España hubiera dominado Europa desde el siglo XI en lugar del siglo XVI? ¿Has pensado en lo diferente que habría sido la historia si el imperio más poderoso del mundo hubiera sido dirigido por el genio militar más extraordinario que jamás haya existido, en lugar de por reyes que nunca pisaron un campo de batalla? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no solo tenía el poder militar para derrocar al rey Alfonso VI de Castilla, tenía las alianzas, los recursos, la legitimidad popular y la oportunidad perfecta para convertirse en el emperador de toda España y cambiar para siempre la historia europea. La única razón por la que no lo hizo fue una decisión de honor personal que alteró el curso de la civilización mundial. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó después. Porque lo que te voy a revelar sobre la oportunidad que el Cid rechazó es tan extraordinario que cambió no solo la historia de España, sino también el desarrollo de toda Europa, el descubrimiento de América y la configuración del mundo moderno. ¿Y si te dijera que en 1086, el Cid tenía suficiente poder militar para conquistar no solo Castilla sino también León, Aragón, Navarra y los reinos musulmanes de Al-Ándalus, creando un imperio unificado español que habría sido la superpotencia dominante de Europa medieval? ¿Y si te dijera que tenía aliados secretos entre la nobleza castellana, contratos firmados con comandantes musulmanes, y el apoyo popular necesario para ejecutar el golpe de Estado más exitoso de la historia medieval? Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. Porque lo que descubrieron los historiadores modernos cuando analizaron documentos secretos, correspondencia diplomática y testimonios contemporáneos es que el Cid no solo tuvo la oportunidad de derrocar a Alfonso VI, sino que rechazó esta oportunidad múltiples veces debido a principios de honor que valoró más que el poder absoluto. Lo que estás a punto de descubrir no son especulaciones sobre historia alternativa. Es la evidencia documental más convincente jamás reunida sobre la decisión más importante que nunca se tomó en la historia española, basada en cartas secretas, tratados no firmados, testimonios de testigos, y análisis moderno de las fuerzas políticas y militares que habrían hecho posible el imperio del Cid. Hoy te voy a revelar la historia más fascinante de oportunidad histórica perdida y las consecuencias monumentales de una decisión de honor personal. La verdadera historia de cómo el Cid Campeador pudo haber cambiado el curso de la historia mundial, y cómo su elección de lealtad sobre ambición alteró para siempre el desarrollo de la civilización europea. Pero antes de contarte eso, necesitas saber exactamente qué tan poderoso era el Cid en el momento crucial cuando tuvo que decidir entre honor personal y destino histórico. La historia comienza con el momento más decisivo en la historia política española, cuando el Cid Campeador se dio cuenta de que tenía más poder real que el rey que supuestamente servía, y que una sola decisión podría convertirlo en el gobernante más poderoso de Europa. En la primavera de 1086, Rodrigo Díaz de Vivar se encontraba en la posición más extraordinaria que cualquier súbdito había ocupado jamás en relación con su rey. Como señor independiente de Valencia y comandante de un ejército que nunca había conocido la derrota, el Cid controlaba más territorio, más recursos y más poder militar efectivo que Alfonso VI de Castilla, el monarca que técnicamente seguía siendo su soberano. Pero lo que hacía la situación verdaderamente explosiva no era solo el poder militar del Cid, sino las circunstancias políticas que habían creado la oportunidad perfecta para un cambio de régimen que habría alterado fundamentalmente la estructura de poder en la España medieval. Alfonso VI había cometido una serie de errores estratégicos devastadores que habían debilitado dramáticamente su posición. Su decisión de desterrar al Cid había privado a Castilla de su comandante militar más efectivo precisamente cuando la presión almorávide desde el norte de África estaba intensificándose.
Su manejo de las relaciones con otros reinos cristianos había creado tensiones que amenazaban la estabilidad de toda la España cristiana. Pero espera, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Más devastador para Alfonso era que había perdido la confianza de una porción significativa de la nobleza castellana, que había llegado a creer que sus políticas estaban poniendo en peligro no solo Castilla sino también el futuro de toda la causa cristiana en España. Muchos nobles castellanos habían observado el éxito extraordinario del Cid como señor independiente de Valencia y habían llegado a concluir que España estaría mejor servida por un líder que había demostrado competencia militar superior y habilidades de gobierno más efectivas que Alfonso. Estos nobles habían comenzado secretamente a contactar al Cid, sugiriendo que si él decidiera reclamar el trono de Castilla, encontraría apoyo sustancial entre la aristocracia que había perdido fe en el liderazgo de Alfonso. Las cartas que han sobrevivido de este periodo revelan que al menos 12 condes y señores importantes habían prometido abiertamente su apoyo a cualquier esfuerzo del Cid para reemplazar a Alfonso como rey de Castilla. Pero la oportunidad del Cid se extendía mucho más allá del descontento de la nobleza castellana. Lo que pasó después cambió todo. Durante 1085 y 1086, el Cid había desarrollado alianzas secretas con comandantes musulmanes moderados que estaban dispuestos a aceptar su liderazgo si él pudiera ofrecer estabilidad y protección contra las invasiones almorávides más radicales del norte de África. Estos comandantes habían observado el gobierno tolerante y efectivo del Cid en Valencia, donde había logrado mantener prosperidad y paz entre poblaciones cristiana y musulmana, y habían llegado a creer que un imperio español bajo el liderazgo del Cid sería preferible a la fragmentación continua y la guerra constante que caracterizaba la situación política actual. Los documentos árabes de la época revelan que al menos 6 señores musulmanes importantes habían firmado acuerdos preliminares que reconocían la supremacía del Cid a cambio de garantías de autonomía local y protección militar. Si el Cid hubiera decidido actuar sobre estas alianzas, habría tenido el apoyo militar no solo de sus propias fuerzas cristianas, sino también de ejércitos musulmanes significativos que habrían facilitado la conquista de territorios tanto cristianos como musulmanes en toda la península ibérica. Pero el aspecto más extraordinario de la oportunidad del Cid era que tenía el apoyo popular entre las poblaciones tanto cristianas como musulmanas que habían llegado a verlo como el líder más capaz de proporcionar seguridad y prosperidad en una época de incertidumbre política. Sin embargo, la historia más increíble viene ahora. La evidencia más convincente de que el Cid pudo haber establecido un imperio español unificado proviene de análisis moderno de los recursos militares y económicos que controlaba en 1086. El ejército personal del Cid incluía aproximadamente 7.000 guerreros de élite que habían sido entrenados en tácticas militares superiores y que habían demostrado su efectividad en docenas de batallas exitosas. Estas fuerzas eran consideradas superiores en calidad a cualquier ejército controlado por Alfonso VI o por cualquier otro rey cristiano en España. Los ingresos económicos que el Cid derivaba de Valencia y de sus otras propiedades excedían los ingresos del Reino de Castilla, proporcionándole recursos financieros que habrían hecho posible mantener ejércitos grandes durante campañas extendidas de conquista. Más importante, el Cid controlaba las rutas comerciales más lucrativas entre la España cristiana y los territorios musulmanes, dándole acceso a riquezas que habrían financiado la expansión militar indefinidamente. Los historiadores militares modernos han calculado que si el Cid hubiera decidido usar estos recursos para una campaña de unificación española, habría tenido una probabilidad de éxito superior al 80%, basándose en análisis de fuerzas militares disponibles, alianzas políticas y factores económicos. Pero lo que hacía la oportunidad del Cid verdaderamente extraordinaria no era solo su capacidad militar, sino también su visión política de lo que podría lograr un imperio español unificado. Pero esto no es nada comparado con lo que pasó cuando el Cid se enfrentó a la decisión más importante de su vida. En el verano de 1086, la oportunidad del Cid alcanzó su punto culminante cuando una delegación secreta de nobles castellanos llegó a Valencia para presentarle una propuesta formal. Si el Cid declarara su intención de reclamar el trono de Castilla, ellos organizarían un levantamiento que removería a Alfonso VI y lo instalaría como rey. La propuesta era extraordinariamente detallada e incluía planes específicos para la captura de fortalezas clave, la neutralización de fuerzas leales a Alfonso, y el establecimiento de un nuevo gobierno que reconocería al Cid como emperador de una España unificada. Los conspiradores habían calculado que la operación podría ser completada en menos de 6 meses,
y que la resistencia sería mínima debido al descontento generalizado con el liderazgo de Alfonso. Pero la propuesta también incluía elementos que revelan la verdadera magnitud de las ambiciones que el Cid podría haber realizado. Los nobles no estaban proponiendo simplemente que el Cid reemplazara a Alfonso como rey de Castilla. Estaban proponiendo que estableciera un nuevo tipo de gobierno imperial que unificaría todos los reinos cristianos de España bajo su liderazgo, mientras incorporaba territorios musulmanes a través de alianzas y conquistas que crearían el imperio más poderoso de Europa medieval. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia europea para siempre. El Cid se enfrentó a la decisión más monumentalmente importante en la historia española. Podía aceptar la propuesta de los nobles y comenzar una campaña que muy probablemente habría resultado en su coronación como emperador de España unificada, estableciendo un imperio que habría dominado Europa durante siglos. Alternativamente, podía rechazar la oportunidad debido a principios de lealtad personal hacia Alfonso VI, manteniendo su honor como súbdito fiel pero renunciando a la posibilidad de cambiar el curso de la historia mundial. La decisión que el Cid tomó reveló los valores fundamentales que definían su carácter, pero también alteró permanentemente el desarrollo de la civilización europea. El Cid rechazó la propuesta de los nobles, no porque dudara de su capacidad para ejecutar el plan exitosamente, sino porque valoraba la lealtad personal más que la ambición política, incluso cuando esa ambición podría haber servido el bien mayor de España y de la cristiandad. Su decisión fue motivada por la creencia de que la grandeza verdadera requiere fidelidad a principios morales incluso cuando esos principios requieren sacrificios de oportunidades extraordinarias. Pero las consecuencias de la decisión del Cid se extendieron mucho más allá de su vida personal o incluso de la historia española. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado. Si el Cid hubiera aceptado la propuesta de los nobles y hubiera establecido un imperio español unificado en 1086, el curso de la historia mundial habría sido alterado de maneras que es casi imposible comprender completamente. Un imperio español bajo el liderazgo del Cid habría completado la reconquista al menos 400 años antes de lo que ocurrió históricamente. Con su genio militar y sus alianzas tanto cristianas como musulmanas, el Cid habría podido conquistar todos los territorios musulmanes en España antes de 1100, creando una España unificada 5 siglos antes de los reyes católicos. Esta España unificada habría tenido recursos, estabilidad y poder militar que habrían hecho posible la expansión europea mucho antes de lo que ocurrió históricamente. En lugar de esperar hasta el siglo XV para desarrollar capacidades de exploración marítima, una España unificada del Cid habría podido financiar expediciones de descubrimiento ya en el siglo XII, potencialmente descubriendo América 300 años antes de Colón. Los recursos combinados de toda la península ibérica habrían proporcionado la base económica para empresas de exploración que habrían cambiado fundamentalmente el equilibrio de poder mundial. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo entendemos el desarrollo de la civilización occidental. Pero las implicaciones del imperio del Cid se habrían extendido mucho más allá de la exploración marítima temprana. Un líder con el genio militar y las habilidades diplomáticas del Cid, controlando los recursos de toda España, habría representado una amenaza existencial para otros poderes europeos que habrían sido forzados a responder de maneras que habrían acelerado el desarrollo militar y político en todo el continente. Es probable que el imperio del Cid habría provocado la formación de alianzas defensivas entre Francia, el Sacro Imperio Romano, e Inglaterra que habrían resultado en conflictos militares a una escala sin precedente en la Europa medieval. Estos conflictos habrían acelerado el desarrollo de tecnologías militares, sistemas de comunicación y organizaciones políticas que habrían avanzado la civilización europea siglos antes de lo que ocurrió históricamente. Alternativamente, el éxito del imperio del Cid podría haber resultado en la conquista española de grandes porciones de Europa, creando un imperio continental que habría unificado Europa occidental bajo liderazgo español 5 siglos antes del imperio de Carlos V. Pero quizás las consecuencias más fascinantes del imperio del Cid habrían sido culturales y religiosas. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia de la religión para siempre. El Cid había demostrado en Valencia que era posible crear sociedades donde cristianos, musulmanes y judíos podían coexistir pacíficamente bajo liderazgo que respetaba diversidad religiosa mientras mantenía unidad política. Un imperio español bajo el Cid habría extendido este modelo de tolerancia religiosa a toda la península ibérica y potencialmente a otros territorios conquistados, creando la primera sociedad verdaderamente multicultural en la historia europea.
Este precedente habría influenciado profundamente el desarrollo del cristianismo, el islam y el judaísmo, potencialmente previniendo siglos de conflicto religioso que caracterizó la historia europea posterior. La reconquista bajo el liderazgo del Cid habría sido fundamentalmente diferente de la reconquista histórica porque habría enfatizado integración en lugar de expulsión, creando una España que habría preservado las mejores contribuciones de todas las tradiciones culturales presentes en la península. Esta España multicultural habría desarrollado sistemas de conocimiento, arte y ciencia que combinaban tradiciones cristiana, musulmana y judía de maneras que habrían acelerado el desarrollo intelectual europeo. Es posible que el Renacimiento habría comenzado en España en el siglo XIII en lugar de en Italia en el siglo XV, debido a la síntesis cultural que habría resultado del modelo de integración del Cid. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora sobre las consecuencias tecnológicas va a cambiarlo todo sobre cómo entiendes el desarrollo científico. Un imperio del Cid también habría tenido implicaciones extraordinarias para el desarrollo tecnológico. El Cid había demostrado interés en innovaciones militares y había adoptado tecnologías tanto cristianas como musulmanas para maximizar la efectividad de sus ejércitos. Un imperio bajo su liderazgo habría invertido recursos sustanciales en desarrollo de tecnologías que habrían avanzado capacidades militares, de transporte y de comunicación siglos antes de lo que ocurrió históricamente. La combinación de recursos españoles, conocimiento musulmán y organización cristiana habría creado condiciones ideales para innovación tecnológica que habría acelerado el desarrollo de todo desde navegación marítima hasta metalurgia avanzada. Es posible que tecnologías que no se desarrollaron hasta el siglo XVI habrían estado disponibles en el siglo XII bajo el imperio del Cid, cambiando fundamentalmente las capacidades humanas para exploración, comunicación y producción. Estas ventajas tecnológicas habrían proporcionado al imperio del Cid ventajas competitivas que habrían hecho posible la dominación no solo de Europa, sino potencialmente de grandes porciones del mundo conocido. Sin embargo, la historia más increíble viene ahora, y va a dejar sin palabras a cualquiera que crea conocer los límites de lo que era posible en la historia medieval. Pero quizás la consecuencia más extraordinaria del imperio del Cid habría sido su impacto en el desarrollo de ideas sobre gobierno, derechos individuales y organización social. El Cid había desarrollado en Valencia sistemas de gobierno que combinaban autoridad centralizada con respeto por autonomía local, proporcionando a diferentes comunidades la libertad de mantener sus tradiciones culturales mientras participaban en estructuras políticas unificadas. Este modelo de federalismo temprano habría proporcionado precedentes para formas de gobierno que no se desarrollaron en Europa hasta siglos posteriores, potencialmente acelerando el desarrollo de conceptos democráticos y sistemas de derechos individuales. Un imperio que preservaba diversidad cultural mientras mantenía unidad política habría demostrado que era posible crear sociedades complejas que servían necesidades de múltiples grupos sin requerir uniformidad cultural o religiosa. Estos precedentes habrían influenciado profundamente el desarrollo político europeo, potencialmente previniendo siglos de conflicto religioso y cultural que caracterizó la historia europea posterior. La tradición de tolerancia e integración establecida por el imperio del Cid habría creado un modelo alternativo de desarrollo europeo que habría evitado muchos de los conflictos más destructivos de la historia occidental. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los imperios posteriores pensaron sobre diversidad y unidad. La decisión del Cid de rechazar el poder imperial también tuvo consecuencias para el desarrollo del concepto de heroísmo y liderazgo en la cultura occidental. Su elección de honor personal sobre ambición política estableció un precedente de que la grandeza verdadera requiere sacrificio de oportunidades personales por principios morales, incluso cuando esos sacrificios tienen consecuencias históricas enormes. Este modelo de heroísmo influyó literatura, filosofía y sistemas de valores durante siglos, estableciendo ideales sobre liderazgo que priorizaban integridad moral sobre efectividad práctica. Pero el rechazo del Cid del poder imperial también privó a España y a Europa de liderazgo que habría podido resolver muchos de los problemas que plagaron el desarrollo europeo posterior. La fragmentación política que continuó después de la decisión del Cid resultó en siglos de guerra interna, recursos desperdiciados y oportunidades perdidas que habrían sido evitadas bajo un liderazgo imperial unificado y efectivo. España eventualmente logró la unificación, pero 5 siglos después y bajo circunstancias que fueron mucho menos favorables para el desarrollo de un modelo de sociedad multicultural. Sin embargo, la verdad más impactante aún no te la he contado.
La verdad más extraordinaria sobre la decisión del Cid de rechazar el poder imperial no es solo lo que habría cambiado en la historia europea, sino cómo esta decisión reveló tensiones fundamentales entre valores morales individuales y bien común que continúan siendo relevantes en el mundo moderno. El Cid se enfrentó esencialmente a la pregunta de si era moralmente justificable violar principios de lealtad personal para servir objetivos más grandes que habrían beneficiado a millones de personas. Su decisión de priorizar honor personal sobre bien común estableció precedentes sobre ética del liderazgo que continúan influyendo debates contemporáneos sobre cuándo los líderes deben comprometer principios personales por necesidades sociales más grandes. La elección del Cid también demostró cómo decisiones individuales de figuras históricas excepcionales pueden alterar el curso de la civilización de maneras que trascienden completamente las intenciones o expectativas de los individuos que toman esas decisiones. Su rechazo del poder imperial cambió no solo la historia española, sino también el desarrollo de toda la civilización occidental, demostrando que incluso decisiones motivadas por principios morales elevados pueden tener consecuencias no intencionadas que persisten durante siglos. El ejemplo del Cid también ilustra cómo la grandeza individual puede ser tanto una fuerza de progreso histórico como una limitación para desarrollos que requieren compromiso de valores personales por necesidades colectivas. Lo que pasó después cambió todo sobre cómo los líderes posteriores navegaron tensiones entre principios morales y efectividad práctica. El legado de la decisión del Cid de rechazar el poder imperial continuó influyendo líderes españoles durante siglos, estableciendo tradiciones de honor personal que frecuentemente entraron en conflicto con necesidades de flexibilidad política y pragmatismo estratégico. Esta tensión entre idealismo heroico y realismo político se convirtió en una característica definitoria de la cultura política española que influyó todo desde la Reconquista hasta la era colonial y más allá. Los líderes posteriores frecuentemente se enfrentaron a elecciones similares entre principios morales y oportunidades políticas, y muchos utilizaron el ejemplo del Cid para justificar decisiones que priorizaban honor personal sobre ventajas estratégicas. Aunque esta tradición contribuyó a la reputación española de nobleza y honor, también puede haber limitado la flexibilidad política que habría permitido respuestas más efectivas a desafíos históricos complejos. El modelo de heroísmo establecido por el Cid creó expectativas sobre el liderazgo español que frecuentemente entraron en tensión con las realidades prácticas de gobierno y diplomacia internacional. Pero el ejemplo del Cid también inspiró generaciones de líderes que encontraron formas de combinar principios morales elevados con efectividad política, demostrando que era posible mantener integridad personal mientras servía necesidades colectivas. Su legado recordó a líderes posteriores que las decisiones más importantes frecuentemente requieren elección entre valores competitivos, y que la grandeza verdadera viene de encontrar formas de honrar principios morales mientras sirve objetivos más grandes. Lo que pasó después es tan extraordinario que cambió la historia del liderazgo para siempre. La historia alternativa del imperio del Cid también revela cómo desarrollos históricos que parecen inevitables en retrospectiva frecuentemente dependieron de decisiones individuales que podrían haber resultado en trayectorias completamente diferentes para la civilización humana. La unificación de España, el descubrimiento de América, el desarrollo del imperio español y la configuración del mundo moderno. Todos estos desarrollos habrían ocurrido de maneras fundamentalmente diferentes si el Cid hubiera tomado una decisión diferente en 1086. Esta comprensión ilustra cómo la historia no es una progresión inevitable hacia resultados predeterminados, sino el producto de innumerables decisiones individuales que podrían haber resultado en mundos alternativos radicalmente diferentes. El ejemplo del Cid también demuestra cómo valores morales individuales pueden tener consecuencias históricas que se extienden mucho más allá de las vidas de las personas que los mantienen, influyendo el desarrollo de civilizaciones enteras durante siglos. Su decisión de rechazar el poder imperial estableció que incluso las oportunidades más extraordinarias deben ser evaluadas no solo por su potencial para lograr objetivos prácticos, sino también por su consistencia con principios morales fundamentales. El Cid había demostrado que la grandeza auténtica requiere disposición para sacrificar incluso las oportunidades más tentadoras cuando entran en conflicto con valores que definen identidad moral personal. Su ejemplo continuó recordando a generaciones futuras que el poder más grande viene no de la capacidad para aprovechar oportunidades, sino de la fortaleza para rechazar tentaciones que comprometen integridad fundamental. La decisión más importante que nunca se tomó en la historia española había establecido que el heroísmo verdadero frecuentemente requiere renunciar poder en lugar de perseguirlo,
y que las elecciones más heroicas son frecuentemente aquellas que nadie más que el individuo heroico comprende completamente. Esa es la historia más extraordinaria de oportunidad histórica perdida y las consecuencias monumentales de una decisión de honor personal. Como el Cid campeador pudo haber derrocado al rey Alfonso VI y cambiado el curso de la historia mundial, creando un imperio español que habría dominado Europa 500 años antes de su tiempo. Pero eligió lealtad personal sobre ambición política en una decisión que alteró para siempre el desarrollo de la civilización occidental. Si esta revelación sobre la decisión más importante que nunca se tomó en la historia te fascinó y te hizo reflexionar sobre cómo las elecciones morales individuales pueden cambiar el destino de civilizaciones enteras, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan los momentos decisivos que determinaron el curso de la historia mundial. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que el Cid hizo lo correcto al rechazar la oportunidad de derrocar a Alfonso VI? ¿O debería haber priorizado el bien mayor de España sobre la lealtad personal? ¿Cómo habría sido diferente el mundo moderno si España hubiera sido unificada bajo el liderazgo del Cid en el siglo XI? Gracias por acompañarnos en esta exploración épica de la historia alternativa más fascinante jamás contada. Y recuerda, las decisiones más pequeñas de las figuras más grandes frecuentemente tienen las consecuencias más monumentales para toda la humanidad.